Antes, la CURP solo era un numerito para trámites y ya. Tu nombre, fecha de nacimiento y listo. Hoy, la identidad empieza a escribirse en el cuerpo. Nuestras huellas digitales, fotografías del rostro, escaneo de iris de ojo y firma electrónica se suman a la llamada CURP biométrica, una versión del documento oficial que evolucionó en los últimos meses. Añadido a esto, desde principios de 2026, el gobierno dijo que todas las líneas de celular tienen que estar registradas a nombre de una persona real usando su CURP. La idea, según ellos, es frenar delitos como extorsiones o fraudes con números anónimos. El problema es que juntar tanta información sensible en un solo sistema empezó a generar muchísimas dudas. Hay gente y organizaciones que se preguntan sobre ¿quiénes cuidan estos datos? Por eso, han pedido que el registro no sea obligatorio y que expliquen bien cómo se protege toda esa información. De hecho, hubo personas que han promovido amparos y algunos jueces han frenado temporalmente la aplicación del sistema en ciertas zonas del país. Este tema es aún más delicado en contextos donde el robo de teléfonos es común, ya que no es solo perder un número o fotos. Esto puede significar perder tu identidad digital. Este sistema representa una evolución en la digitalización del país y promete mayor eficacia, pero también obliga a brindar la atención a cómo se cuida la información personal y qué lugar ocupan los derechos en la innovación tecnológica. La identidad empieza a escribirse en el cuerpo, una línea muy fuerte con la que Arely abre el Trending de hoy, donde siempre queremos saber esto qué representa para los jóvenes. En esta ocasión, esto siendo las nuevas disposiciones oficiales, Pepe y Beto, y es que se plantea que para este 2026, ahora el gobierno tenga hasta el iris de nuestro ojo. Y no solo el gobierno, Ren, también, pues bueno, ya las disposiciones para las líneas telefónicas, 80% de las personas o hasta más en nuestro país tienen un teléfono, queremos datos de internet, queremos una línea telefónica y ahí también va a haber uso de nuestros datos biométricos. Entonces, pues bueno, tenemos muchas dudas como jóvenes, como mexicanos y mexicanas, queremos saber qué es lo que representa esto, es obligatorio, qué pasa si no lo hago, qué pasa si no lo sigo, qué pasa de aquí en adelante con esta información que además, pues bueno, creíamos que ya tenía el gobierno, pero que parece ser que ahora sí se va a integrar de manera constante en estos trámites administrativos. Nuestro invitado de hoy, José Flores, director en comunicación y maestro en comunicación, actualmente director de la comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Pepe, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros aquí en Trending para platicar de esto y sobre todo tal vez que nos ayudes a disipar todas estas dudas que existen alrededor del manejo de los datos biométricos, y eso es con lo que quisiéramos empezar, ¿no? Algunos hemos hecho varios trámites como la licencia de conducir, Ren, el INE tiene tu huella, en los pasaportes también te piden las huellas de los dedos. Entonces, Pepe, ¿por qué o de dónde vienen estas nuevas disposiciones? Si en algunos trámites se sentía que ya estaban, ¿cómo es que llegamos a este punto en el que ahora la CURP también va a ser biométrica? Hola Beto, hola Ren, muchas gracias también por tenerme aquí. Creo que hay que empezar dando un poquito de contexto para refrescar la memoria, ¿no? Allá en junio del 2025, el Congreso pasó una serie de reformas en un periodo extraordinario, pasaron como 20 reformas. Pero dos de ellas son muy importantes. Una es la reforma a la Ley General de Población y la otra es a la Ley en materia de desaparición forzada, ¿no? Okay. La Ley General de Población lo que hace es que ordena la creación de una nueva identidad oficial obligatoria y universal, que es la CURP biométrica, que es básicamente tomar esta cadena de caracteres alfanuméricos que ya tenemos, la CURP, la clave única de registro poblacional, y vincularla con nuestros datos biométricos. Y ahí trato de responder a tus primeras preguntas, ¿no? Siempre nos dicen, oye, pero ya el gobierno tiene mis datos biométricos porque los di para el pasaporte o los di en el SAT. La realidad es que de acuerdo con cifras oficiales, solamente se tienen los datos biométricos de 29 millones de mexicanos, ¿no? Y somos más de 130. Claro. ¿Cuál es el objetivo? A ver, tú dijiste una palabra clave y es integración, ¿no? Hay un esfuerzo del gobierno por impulsar la identidad digital. Esto viene dentro de su plan de gobierno, pero no solo por identificarnos a las personas, sino también por saber qué hacemos, qué compramos, con diferentes fines. Y fines que pueden ser muy legítimos. Puede ser para el combate a la delincuencia, puede ser para agilizar trámites burocráticos, en fin, ¿no? Sin embargo, esta infraestructura que se está creando
va a generar varios problemas, ¿no? En primer lugar, la curva biométrica lo que busca es generar algo que se le conoce en ciencia de datos como la huella de datos o el producto de datos. Hoy en día, si tú vas y compras algo en una tienda y pagas con efectivo, es una transacción completamente anónima. El Estado no sabe quién compró algo y pagó con dinero que no es rastreable. Entonces, si nosotros empezamos a leer múltiples iniciativas del Estado, la curva biométrica, el registro de líneas telefónicas, las reformas al Código Fiscal, lo que se busca es generar una mayor huella de datos. Lo que dice la Ley General de Población es que se crea esta CURP asociada a datos biométricos con la finalidad de que, como dice en la identidad legal, quede vinculada a nuestros cuerpos, pero también abajito dice que la CURP biométrica es obligatoria para acceder a servicios públicos y privados. Y eso lo estamos viendo a partir del 1 de febrero, que gradualmente se va a ir haciendo esta obligatoriedad. A partir del 1 de febrero es obligatoria para trámites educativos, por ejemplo, inscribir a tu hijo o hija en la escuela o titularte, trámites de acceso a salud pública, también para acceso a programas sociales como becas del bienestar, pensiones, entre otros. Entonces, cuando tú estableces esta obligatoriedad, lo que haces es que generas este nuevo producto huella de datos. Cosas que antes no necesitabas identificarte, ahora dejan una huella. Ahora sé qué compraste, ahora sé a dónde fuiste. Y gradualmente eso, por lo que dice la ley, tendrá que ser requerido para servicios públicos y privados. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, está la otra ley que se reformó, que es la ley en materia de desaparición forzada. Entonces, lo que dice esta ley es, la CURP va a generar todos estos nuevos datos y esos datos se van a concentrar en una plataforma que le llaman la Plataforma Única de Identidad. Y el objetivo, en teoría, es cuando una persona desaparezca o no esté localizada, para poderla buscar, dicen las autoridades, necesito más herramientas. Y esas herramientas implican que yo pueda arrastrar cada movimiento que hizo esa persona antes de desaparecer. Okay. ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Qué compró? ¿A quién le marcó? ¿De quién recibió una llamada? Etcétera. El problema es que eso parte de una tesis bastante cuestionable que es necesito vigilar lo que hacen en cada momento 130 millones de personas. Que eso también va en esta línea de nuestra siguiente pregunta, Pepe, porque también algo que ha surgido mucho con la población es ¿qué pasa si yo quiero decir que no? Sí. O incluso con esto que nos hablas de lo que ocurrirá el 1 de febrero, a partir de este día, entonces ya los niños que nazcan obligatoriamente tendrán que registrar sus datos biométricos, o sea, esta parte del poder decir que no. Y eso es, de hecho, eso es bastante complejo. A ver, tú para generar tu CURP biométrica tienes dos caminos. El primer camino es que tú a través de tu llave MX, que es este mecanismo con el cual puedes hacer trámites y te simplifica trámites digitales, tú puedes aceptar vincular tus datos biométricos con tu CURP. Hay que entender algo. Por un principio de protección de datos, cada uno de esos datos vive en bases diferentes. Por eso la palabra integración es muy importante. Lo que estoy tratando es integrarlos, es decir, relaciones exteriores, cuando saco mi pasaporte tiene los biométricos en una cajita, el SAT los tiene en otra cajita, el INE los tiene en otra cajita, y lo que estoy dando es consentimiento de que eso se conjunte en una misma base o se interrelacione. Esa es una forma de tramitar tu CURP biométrica, simplemente decir que sí, asociarlos. Y la otra es, ¿qué pasa si no están mis datos biométricos en posesión del Estado? Bueno, desde octubre, noviembre ya hay módulos de atención y centros en diferentes estados, Veracruz, Estado de México, la Ciudad de México, donde tú puedes ir y te hacen un escaneo de huellas dactilares, de iris y de fotografía, ¿no? Para que se genere ese expediente de alguna manera. ¿Qué pasa si quiero decir que no? Porque como el carácter es obligatorio, simplemente me quedo sin acceso a servicios. Y eso es un condicionante, eso es una de las cosas que legalmente se disputan. Porque lo que dice la ley es, las personas están dando su consentimiento, que es un principio de la protección de datos personales, poder consentir, negarse o aceptar. Pero es un consentimiento que en la práctica es forzado, porque si no quiero dar mis datos biométricos, entonces ya no puedo abrir una cuenta de banco, por ejemplo, para servicios financieros ya va a ser necesario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la práctica se anula por completo este principio de consentimiento. ¿Qué pasa si yo me niego? Me quedo fuera.
Y eventualmente hay personas que no se pueden dar el lujo de quedarse fuera, ¿no? Hay personas que necesitan su beca, hay personas que necesitan su pensión, hay personas que necesitan titularse de una institución educativa pública o privada. Y que tú lo mencionas, haces mucho el énfasis públicas y privadas, pues bueno, también uno de los ejemplos más claros, Renes, en el sector privado, en esto que mencionabas de las telefonías, es lo mismo, ¿no? O sea, yo estaba leyendo las disposiciones y dice, bueno, quien no registre su chip solo tiene acceso en su chip a los números de emergencia. Hablamos al 911, a los números de emergencia del Estado mexicano, pero fuera de eso ya no se puede acceder a un servicio de línea telefónica si no se otorgan estos datos. Sí, y por ejemplo, ahí me parece muy importante hablar del registro de líneas obligatorio. A ver, hace unos años, en el 2022, se declaró inconstitucional un esfuerzo del gobierno por generar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que era básicamente que el gobierno iba a asociar las líneas con los datos biométricos y en ese momento las y los ministros de la Corte dijeron es una invasión excesiva a la privacidad. Lo que hizo el Congreso ahora con la nueva aprobación de las leyes, y por eso soy enfático en que hay que verlo todo en conjunto, es que dijeron, bueno, en vez de que lo haga el Estado, que lo hagan las empresas. Entonces, en vez de que el gobierno sea el que haga esta vinculación, le delego a cada proveedor de telefonía móvil que haga este registro entre la CURP, ojo, solo el número y la línea telefónica. Pero ya no es necesario que las empresas hagan la manipulación de los datos biométricos, porque la empresa hace el vínculo entre tu línea y tu CURP, tu cadena de números y letras, y luego tú cruzas esa base de datos con la plataforma única de identidad y ya teniendo tú ese teléfono y esa CURP, lo vas a vincular con los datos biométricos, pero es más importante, lo vas a vincular con el rastro o la huella de datos que va a dejar en dónde te inscribiste, ¿no? ¿Qué cuentas de banco abriste? ¿A qué servicios de salud estás yendo? Y eventualmente a más operaciones, ¿no? Operaciones que pueden ver, por ejemplo, no sé, si compras un boleto de avión, a dónde viajas, si estás rentando un inmueble, ¿no? Todo esto tiene varios fines, de nuevo, que el Estado ve de forma legítima. Quiero identificarte porque, por ejemplo, quiero ampliar la base tributaria. Hay muchas personas que no tributan en este país y entonces esas operaciones que son anónimas las voy a desanonimizar. Que también puede servir un poco también en esta línea de que si tú quieres ser una persona privada, si tú no quieres dar esta información al gobierno, pues te estés en un conflicto porque al final, si ya no lo haces de manera oficial, pues entonces no existes en este país, que es un poco lo que nos has dado a entender, Pepe. Vamos a ir a una breve pausa, pero quédense aquí con nosotros en Entrending porque obviamente vamos a hablar también de esta parte de si en México estamos listos para este paso tecnológico tan importante y también conocer la opinión de nuestra comunidad universitaria en torno a las nuevas disposiciones del gobierno. Ya volvemos aquí a Entrending. A grandes rasgos no, pero sí sé de esa ley que van a hacer para tener mayor control sobre algunas cosas que nos afectan, como los delitos y esas cosas, es lo que tengo entendido. Ahora sí que se está imponiendo esto de poner los datos biométricos en relación a pues documentos que pues son tuyos, ¿no? De identificación más que nada. Pues que van a pedir como datos biométricos para como tener, bueno, en el INE y cosas así como la identificación personal va a cambiar. Pues más que nada de que ahora el cuerpo incluso va a estar incorporado, el iris, todos esos datos biométricos que son pues justamente importantes para nosotros, o sea, para toda la información necesaria, nuestras huellas dactilares, todo. Pues la verdad es que no me siento muy segura porque, no sé, ya ha pasado muchas veces que han hackeado los sistemas del gobierno. No sé, ¿sabes? Creo que me mantiene un poquito en la intriga porque pues el manejo de información, sobre todo pues, más que nada de nuestro cuerpo, pues es mucho más comprometedora porque es directamente, no sé,
me genera intriga de no saber en qué se puede utilizar o específicamente para qué la quieren. Precisamente esa preocupación de qué es lo que van a hacer con todos estos datos, ¿no? O sea, teniendo estos datos a la mano, ¿realmente me benefician algo o es como, debería preocuparme? ¿Es algo malo? Como que siento que también falta un poco de información general al respecto. Que los trámites fueran más rápidos, me gustaría que fuera así. Como lo mencionaban con la SIM, parecido a que se sigan delitos, ya que se tiene identificada precisamente a la persona, ¿no? Por así decirlo. Pues la verdad no sé en qué podría beneficiarnos. No sé qué quieran hacer con esos datos. A lo mejor y para los ladrones, ¿no? O los rateros y todo eso, que los identifiquen más rápido. Ahí está un poco el sentir de la comunidad universitaria, sobre todo en esta conversación que estamos teniendo aquí en Trending, acerca de estas disposiciones gubernamentales, nuestros datos biométricos, y ya lo estamos platicando con José Flores, director de comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Pepe, que pues todo lo que esto representa. Después de escuchar un poco a la comunidad universitaria, te preguntaríamos, ¿crees que este es un sentimiento generalizado, esta desconfianza, decía uno de los entrevistados por DENI, que pues sí le genera mucha intriga saber qué representa esto? ¿Crees que es un sentimiento generalizado? Yo sí he percibido que hay, sobre todo, desconocimiento, ¿no? O sea, sí hay desconfianza en las medidas de ciberseguridad que puede haber sobre los datos. Eso hay que decirlo. En los últimos años ha habido incidentes de ciberseguridad que pueden comprometer las bases de datos. Sobre todo, el riesgo es que este registro, ¿no? Por cómo está diseñada la Plataforma Única de Identidad o el Registro Nacional de Población, pues pudiera haber ahí un punto único de vulnerabilidad, ¿no? O sea, esos datos son muy importantes para los atacantes porque, imagínate, si una suplantación de identidad con la INE, ¿no? Es difícil de combatir. Ahora imagina con un dato biométrico, que es un dato que es intransferible e indisociable del cuerpo, ¿no? Claro. No puedes cambiar de huellas, no puedes cambiar de iris. Y segundo, creo que hay una sensación como de inevitabilidad, ¿no? Como que esto ya viene y ya está pasando y en efecto se está implementando. Y eso en parte es que el Congreso dio muy poco tiempo para discutirlo, ¿no? O sea, yo creo que nunca hay que quitar el dedo del renglón, que lo aprobaron en 10 días. O sea, este paquete de leyes y de reformas pasó en 10 días sin la debida discusión y de pronto pues las personas en el día a día se van dando cuenta conforme se va implementando que ya entra el registro, que ya empiezan a pedirte la curva biométrica, una sensación de este desasosiego, ¿no? Como claro. Desconcierto. Inclusive, Ren, o sea, uno de los chicos decía, bueno, ojalá me gustaría que me beneficien, que acelere los trámites. Ya entró en vigor y entonces te va a retrasar más porque vas a llegar a tu trámite y te van a decir, necesitas tu curva biométrica. Ajá, o claro. sea, empieza a hacerse como esa cadenita, ¿no? Sobre todo también porque la respuesta que escuchábamos mucho pues era no sé, ¿no? Es que no sé si me va a beneficiar, es que no sé qué representa. O sea, hay un desconocimiento total, e incluso con los jóvenes, ¿no? Que tenemos más acceso a la información, que yo he visto muchísimas notas en redes sociales, en plataformas como TikTok, la respuesta sigue siendo no sé. Y en esto también tocaríamos otro tema que ha surgido mucho en la conversación entre nosotros los mexicanos, Pepe, que es que quienes la defienden dicen, pero es que en otros países ya está, ustedes no quieren avanzar, no ven el avance tecnológico que esto representa, pero al mismo tiempo pues genera muchísimas dudas si nosotros con nuestras problemáticas particulares pertenecientes a Latinoamérica pues podemos responder también a estos avances tecnológicos. Algo que nos compartías fuera de cámara es que es la primera vez que se tiene incluso este registro para los jóvenes, ¿no? Para menores de edad, niños, adolescentes, bebés, incluso lo mencionábamos. Entonces, pues sí tiene algunas particularidades, ¿no? Sí, creo que hay que entender cuál es la intención detrás del gobierno mexicano. Hay que entender dónde está esto dentro de un plan de desarrollo como nación, ¿no? Se está impulsando la identidad digital, que en efecto en muchos países se está impulsando el registro de líneas telefónicas de prepago, sobre todo, que está en 160 países. El problema no es el qué, es el cómo. Es decir, algo muy interesante y que de pronto no se aborda porque es un segundo nivel de la discusión es, ok, ya está esta plataforma única de identidad con el rastro de lo que hago. Ya hay un registro de líneas telefónicas. ¿Quién lo va a usar? Es la pregunta, ¿no?
Bueno, a la par que se aprobaron estas leyes, se aprobaron leyes de seguridad e inteligencia. El nombre es larguísimo, ¿no? La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Pero básicamente lo que hace esta ley es que genera una otra plataforma que se llama la Plataforma Central de Inteligencia, que esa le faculta a autoridades federales, estatales, municipales, a poder acceder y cruzar bases de datos públicas y privadas. Y cuando digo bases de datos son registros telefónicos, registros inmobiliarios, registros vehiculares, todo tipo de registros, ellos pueden requerírselos a privados o a públicos o hacer convenios sin necesidad de controles que necesitamos en cualquier democracia. Pedirle permiso a un juez, por ejemplo, o demostrar que hay una averiguación previa o una causa penal, es decir, que se cometió un delito para poder acceder, ¿no? Se deja súper abierto. ¿Por qué? Porque lo que dice la ley es para la generación de productos de inteligencia, que puede significar cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, tienes riesgos, uno, por un lado, la vulnerabilidad propia de los sistemas informáticos, de los hackeos, los ataques cibernéticos, pero por otro lado, el cheque en blanco y la discrecionalidad de que cualquier autoridad pueda hacerlo. O sea, ¿qué limita que autoridades que forman parte de este Comité de Seguridad Nacional, como el SAT, por ejemplo, puedan acceder? Lo peor es que no se deja huella. De eso sí no se deja huella, de eso sí no se deja registro. Las autoridades no les pusieron una obligación de dime cuántas veces pediste acceder a esta base de datos. Okay. Dime por qué lo hiciste. Notifícale a las personas por qué consultaste o dejaste de consultar ciertos datos sobre ellas. Eso no se pone. En el tema del registro, por ejemplo, de líneas telefónicas, una de las cosas que nosotros comentamos cuando se sacó los lineamientos, que es el reglamento de operación de este registro, es decirle, oye, dile a las empresas que tengan la obligación de reportar cuántas veces le pidieron datos, que digan quiénes, por lo menos para que sepamos, ¿no? Porque eso se hace en otros contextos y aquí no se pone. Es decir, se está construyendo un sistema que en efecto, si tú lo ves pieza por pieza, va a decir, bueno, es que en este país, es que en India tenemos identidad digital, es que en la Unión Europea tenemos registro de líneas telefónicas. Estamos viendo todo de manera separada, pero cuando te pregunten, oye, ¿y en dónde tienes un sistema de esta capacidad de todo junto? Ningún país lo tiene. A tal grado que una de las cosas que impulsó Elon Musk cuando llegó al Departamento de Eficiencia Gubernamental el año pasado a Estados Unidos fue la consolidación de bases de datos federales. O sea, Estados Unidos las tenía, como te dije, en cajoncitos separados. Sí. Y México básicamente dijo, bueno, matemos una ley y dejemos que todo se pueda cruzar. El problema es también quién lo usa. En Estados Unidos estamos viendo ahorita que el cruce de bases de datos se está usando para perseguir a personas migrantes, para perseguir a personas disidentes. Se están cruzando datos que incluso tienen que ver con lo que estás publicando en redes sociales. No nos tenemos que ir, porque siempre es esta crítica de estás mirando a Venezuela, estás mirando a Arabia Saudita, estás mirando a China. No, mira a Estados Unidos, mira lo que hacen estas capacidades tecnológicas en manos de personas que no respetan los controles. Ahora, en México hiciste un carro y no le pusiste frenos. Y esa es una de las grandes problemáticas. Todo esto que se va implementando va a generar esta infraestructura que de nuevo nos dicen es para la seguridad pública, es para agilizar trámites, objetivos muy legítimos. ¿Cuál es el problema? Que no le pusimos controles. Que el único control que nos pidieron, y no lo estoy diciendo de broma, en las discusiones del Congreso decían, es porque tenemos un superpolicía. Así, es porque nosotros no lo vamos a usar para el mal. Sí, y en un sexenio y en 2 sexenios, claro, es lo que va a pasar. Y entonces, ya para cerrar, Pepe, tenemos poco tiempo, entonces, pues, ¿qué nos queda? O sea, nos acabas de dar un panorama muy amplio y, pues, a su vez, pues, puede ser preocupante, ¿no, Ren? Entonces, como ciudadanía, para cerrar, Pepe, ¿qué nos quedaría? Yo creo que es muy importante apelar a la sensibilidad del gobierno. O sea, parece paradójico, pero sí ha habido momentos en donde de pronto el Congreso, los legisladores lanzan algo y desde la presidencia o desde otros lugares se dice, hey, no queríamos decir esto. Y yo creo que ahorita el plan de identidad digital, de concentración de datos, es muy ambicioso, pero vamos a empezar a ver problemas. Así como cuando nos preguntaron del registro de líneas, nosotros les dijimos, a ver, hay evidencia internacional de que con los registros de líneas se desplaza el crimen, no se combate, no se acaba la extorsión
empiezan a surgir otros delitos. Robo de celulares, suplantación de identidad, mercados de contrabando de chips. ¿Y qué pasa? A la semana, primera portada en los diarios, empiezan a venderse chips registrados piratas, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo. Nosotros estamos advirtiendo desde la academia, la sociedad civil, muchos lados, estas son las posibles consecuencias. Y creo que es importante como sociedad que no consideremos esto que es un debate cerrado, sino abierto. Oye, ¿sabes qué? Yo no pude acceder a mi beca del bienestar. Yo no pude, mi mamá, mi papá, mi abuelo, abuela, no pudo acceder a su pensión. No puedo agilizar mi título. ¿Dónde está la efectividad de en la búsqueda de personas desaparecidas? ¿Dónde está la efectividad en el combate al crimen? Si están impulsando estas medidas, creo que también a nosotros como sociedad nos toca visibilizar los problemas. Claro. Y visibilizarlos con el sentido de construir, o sea, de decirle al gobierno, entendemos que tu objetivo es legítimo, ¿no? Que más gente pague impuestos, que haya menos crimen, que haya trámites más ágiles, se acabe la burocracia. Perfecto. ¿Pero a costa de qué? Claro, ¿Cuál y es nos el quedamos precio? muchísimo con esto, Josué, de que ya lo veíamos con los chicos que pueden estar muy informados, pero que siguen diciendo, no sé, estas medidas que nos compartes en torno a, al final, estos datos en manos de quién van a quedar, qué va a ocurrir en 1 o 2 sexenios, y el que la población tenga este sentimiento de duda es muy legítimo, pero que también podamos construir estos espacios de información y de diálogo en torno a cómo nos sentimos y qué pensamos de estas disposiciones oficiales. José Flores, de Red en Defensa de los Derechos Digitales, muchas gracias por acompañarnos. Te agradecemos mucho, José, que hayas estado con nosotros. No, Ren, Beto, muchas gracias y aquí estamos a la orden. Y pues nosotros, como bien lo dices, Pepe, a tener esas responsabilidades civiles de seguir buscando, sí, legitimar estas decisiones, pero también los riesgos y lo que representa para nosotros como ciudadanos mexicanos. Nos esperamos, ya lo saben, los miércoles a las 20:30 horas aquí en la señal de TV UNAM y también en el canal de YouTube. La repetición el sábado a las 19 horas. Ren, nos vemos la próxima. Hasta la siguiente.